La primera infancia o la adolescencia, dos periodos cruciales en la vida del ser humano, época donde nos formamos conceptos, emociones y comportamientos ante los demás. Pero ¿qué pasa y qué ocurre cuando pasa una situación inesperada? ¿Cómo puede ser una situación de un abuso o ocurrir o ver un crimen? Hoy en nuestro podcast hablaremos de la terapia de juego aplicada a niños que han pasado por situaciones de crímenes o abuso. Bienvenidos. Previo al hablar en este podcast referente a la temática, vamos a hablar de qué se entiende por un trauma interpersonal. El trauma interpersonal es una epidemia silenciosa que afecta a muchos niños en el mundo. Según el DSM-5, describió el estrés postraumático como un producto de la exposición a una amenaza real o potencial de muerte, daño grave o violencia sexual. Los niños pueden estar en estrés postraumáticos al experimentar o presencia de un trauma, al enterarse de un trauma sufrido por su familia o amigos o estar expuestos de manera repetitiva o extrema a detalles aversivos de un trauma. En el caso de un trauma interpersonal, la experiencia directiva incluye el abuso físico o sexual del niño, secuestro, ser tomado como rehén, tortura, desastres causados por el ser humano y accidentes graves en medios de transporte motorizados. Presenciar incluye una amenaza de lesión, una lesión real, muertes o causas no naturales, abuso físico o sexual, ataques violentos, violencia doméstica, accidentes y traumas que ocurren a otros, sobre todo al cuidador primario. Enterarse de un evento traumático o accidente que le ocurrió a un amigo cercano o un miembro de la familia incluye oír acerca del ataque personal, violento, suicidio o un accidente o una lesión grave. La exposición repetida o extrema a detalles negativos, incluir oír o ver el evento traumático muchas veces en la televisión o en la internet, puede producir efectos negativos. Los efectos del evento postraumático interpersonales e intencionales son especialmente graves de consecuencia perdurables. Ahora vamos a hablar de las características y necesidades especiales. Los niños son seres relacionales. Aprenden acerca de sí mismos y del mundo a través de las relaciones interpersonales con personas cercanas en sus vidas. Los niños más pequeños desean tener relaciones cercanas con los adultos, sobre todo con sus padres y sus maestros. En la infancia media, los niños emplean y desarrollan hambre social, es decir, el deseo de establecer relaciones importantes con sus pares, el cual aumenta a lo largo de la adolescencia. Uno de los aspectos más graves del trauma interpersonal es el daño que se puede hacer al deseo de los niños y adolescentes de formar y mantener tales relaciones. Además, el trauma interpersonal tiene un impacto generalizado y duradero en el desarrollo neuropsicológico de los niños, porque sus cerebros están en el proceso de desarrollo. Este efecto del trauma interpersonal puede ocasionar una disfunción cerebral duradera que afecta la salud y calidad de la vida de los niños durante el ciclo vital. Los avances recientes de las neurociencias aportan nueva información sobre los efectos del trauma y apoyan mucho de lo mejor que el terapeuta del juego ha señalado de manera anecdótica. El trauma interpersonal es una forma de daño psicológico que implica el rompimiento de la confianza debido a la muerte, abandono, el abuso de la negligencia o la violencia doméstica. La respuesta del trauma interpersonal es una reacción individual del niño a un evento inesperado en una relación que se experimenta de manera íntima y forzada. Este trauma puede superar los recursos internos de niños, dar resultado sentimientos internalizados de desamparo y vulnerabilidad, y pérdida y control. El trauma relacional con frecuencia implica al cuidador primario. Los niños que experimentan el trauma relacional se sienten aislados con una amplia gama de sentimientos, pensamientos y sensaciones físicas que confunden y lo aterran. En respuesta al trauma, los niños experimentan con frecuencia una sensación de traición como resultado de que una persona que aman sea la fuente de su dolor o no los proteja de este. Ahora, en el trauma interpersonal tiene efectos profundos en el desarrollo actual y futuro de los niños, por lo que se producen problemas que pueden durar para toda la vida.
Haciendo un énfasis especial, vamos ahora a hablar de los efectos del trauma interpersonal. La exposición del trauma infantil es un muy común y van a dar diferentes efectos en el menor. Estos llegan a ser generalizados y profundos. Los niños pequeños son especialmente vulnerables a los eventos traumáticos, porque carecen de la capacidad cognitiva para procesar las experiencias intrusivas y angustiosas. Además, la infancia es una época de gran desarrollo en todas las áreas, es decir, conductual, cognitiva, emocional, psicológica, física y social. El trauma que afecta a los niños de manera global, los eventos traumáticos pueden interrumpir su desarrollo. Esta interrupción puede tener efectos devastadores cuando el trauma ocurre en un periodo sensible en el que cuerpo y mente están programados para crecer de manera intensiva. Cuando los niños experimentan un trauma en un periodo sensible del desarrollo, sus oportunidades de alcanzar un desarrollo óptimo se reducen. En casos más graves, el niño nunca alcanza todo su potencial. El trauma interpersonal provoca un efecto de falta de regulación de afecto y la conducta, alteraciones de atención y la conciencia, distorsión en las atribuciones y dificultades interpersonales. Del mismo modo, investigaciones de Kisiel del 2012 y sus colaboradores encontraron que niños que habían experimentado un trauma interpersonal presentaban niveles significativamente más altos de problemas afectivos psicológicos, de atención conductuales y de autorregulación. Por otro lado, las investigaciones de Edelson a final del siglo encontraron que niños que han presentado violencia doméstica tenían mayores dificultades en el funcionamiento conductual y emocional, en las funciones cognitivas y las actitudes en su desarrollo a largo plazo. Los niños con trauma interpersonal experimentan sensaciones de enojo, ansiedad, traición, depresión, temor, culpa y desamparo. Se sienten abrumados y avergonzados. Además, estos niños luchan contra la hostilidad, inseguridad, relaciones interpersonales, autoestima, autoimagen, sexualidad, aislamiento social, confianza y retraimiento. Debido a esta sensación de traición y pérdida de confianza, los niños que viven un trauma interpersonal con frecuencia tienen dificultades en situaciones de separación y de abandono. Experimentan confusión y pérdida, suelen encontrarse en estados de hipervigilancia. Además, el trauma interpersonal afecta de manera negativa el desempeño escolar, ocasionando problemas cognitivos y conductuales. Los alumnos que experimentan dificultades cognitivas como problemas de atención, concentración y funcionamiento pueden presentar anteriormente una experiencia de trauma. También experimentan dificultades conductuales, como en la solución de problemas y la resolución de conflictos, actitudes negativas y no colaboradoras, negativismo, resistencia y fugas. El abuso infantil y la violencia doméstica. Los niños representan en el juego sus experiencias personales de abuso y violencia doméstica cuando se sienten inseguros en una relación terapéutica. Voy a darte un ejemplo. María, una niña de 6 años de edad, latina, jugaba con una casa de muñecas en la oficina de su consejero escolar y ponía una alta o niña pequeña en el dormitorio haciendo un clic audible que simulaba ser el sonido de la cerradura de la puerta. Tomaba dos muñecos adultos, uno femenino y otro más masculino, y los ponía frente a la puerta del dormitorio. Entonces, la mamá le daba una bofetada al papá y le gritaba: «Nunca toques a mi hija». André, un niño de 4 años afroamericano, hablaba con una voz chillona debido a los problemas de sus cuerdas vocales. Este problema desarrolló como consecuencia de haber llorado toda la noche cuando sus padres lo abandonaron, una noche para satisfacer su drogadicción. André alimentaba al muñeco del bebé con amor y ternura, que él no había experimentado pero deseaba. Terminaba cada sesión volcando la casa de muñecas y estrepitosamente como símbolo de su experiencia en la familia. Estas historias son ejemplos del trauma relacionado con el abuso y negligencia que muchos niños sufren y representan en su juego. Te invito a buscar la Ley de Protección y Tratamiento del Abuso Infantil planteado por el Tratamiento CAPTA en el 2010.
Desde esta ley se define el abuso infantil y la negligencia como lo siguiente, abro comillas, cualquier acto reciente u omisión para actuar de parte de un padre o cuidador que resulta en la muerte, daño físico, emocional, grave, abuso o explotación sexual o un acto de omisión para actuar que ocasiona un riesgo inminente al niño. Cierro comillas. El abuso infantil es un problema social generalizado. Afecta a millones de niños en cada año. En 2012 se reportó que más de 3.8 millones de niños solo a Estados Unidos sufrieron de la situación de abuso. Y en el 2013 hubo más de 681.000 reportes confirmados de niños que sufrieron abuso o negligencia, mientras que 3.3 niños recibieron servicios de protección. Estos niños experimentan negligencia en un 78.5%. Abuso físico en el 17.6%, abuso sexual en el 9.1%, maltrato psicológico en el 9.0%, la negligencia médica en el 2.2% y otros tipos de situaciones no especificadas en el 10.6% aproximadamente. El abuso infantil ocurre sin importar cuestiones de edad, género ni raza. Los datos demográficos son reflejados y reflejan la población nacional con un desglose general del 51% niñas y 49% niños, y racial de 44% blancos, 21% latinos y 21% afroamericanos. Las investigaciones de Finkel en 2013 realizaron un estudio nacional en 4.503 niños menores de 18 años. Es importante agregar que aunque estas investigaciones dan a desarrollarse en su mayoría en Estados Unidos, los datos pueden llegar a ser representativos a otros países en Latinoamérica. Encontraron que 54.5% de los niños habían sufrido ataques físicos. El 9.5% de los niños victimización sexual. El 25.6% maltrato. El 40.2% daños a sus pertenencias y el 39.2% una victimización indirecta. Al menos 48.4% de los participantes informaron más de un tipo de victimización, siendo la polivictimización en el último año. Las investigaciones de Finkel y colaboradores encontraron resultados similares en una serie de estudios de abuso infantil. Aunque los datos son alarmantes, muchos casos de abuso infantil nunca llegan a las autoridades. Por ejemplo, los investigadores estiman que solo el 10% de abuso infantil se denuncia alguna vez. Por otro lado, las investigaciones publicadas por el Instituto Nacional de Justicia en el 2003 descubrió resultados similares en su estudio sobre la victimización juvenil, es decir, ataques sexuales, ataques físicos, castigos físicos, abuso y presenciar un acto de violencia. Cuando se entrevistaron a un total de 4.023 jóvenes en Estados Unidos, los participantes informaron haber sufrido ataques sexuales en el 8.1%, ataques físicos en el 17.4% y ataques o castigo físico abusivo en el 9.4%. Presenciar violencia física en el 39.4%. Por desgracia, la frecuencia del abuso infantil probablemente es mayor. Los participantes revelaron que 86% de los ataques sexuales y 65% de los ataques físicos nunca fueron denunciados ante las autoridades. Otros datos estadísticos importantes se relacionan con los perpetradores de abuso infantil y negligencia que no pertenecen a algún grupo demográfico específico. En todos los casos de razas, etnias, niveles socioeconómicos se encontraron lo siguiente. Las investigaciones de Douglas del 2005, agregan lo siguiente, lo cual pone en riesgo en todos los niños, y las investigaciones de Chandler analizó 50 perpetradores en diferentes estados y refutó la imagen estereotipada del abusador. Dentro de ello se agregó lo siguiente. Como un extraño dato de 502.040 perpetradores, el 80.3% de los casos fueron dados por casos de abuso y negligencia. Fueron dados por los propios cuidadores. El 88.5% correspondían a los padres biológicos. Además,
El 53.5% de los perpetradores fueron mujeres, 45.3% hombres y el 1.1% no se llegó a identificar. Estos hechos crean una desconexión en muchos niños. La persona, que es su fuente de amor, también puede ser su fuente de dolor, lo que da por resultado una de las peores formas de víctima de trauma interpersonal. La violencia doméstica fue un secreto callado de muchas familias por décadas. La gente no quería reconocer si esto ocurría, y al menos en su familia. Si la violencia doméstica ocurría en una familia, la actitud solía ser: lo que pasa en familia se queda en familia. Desde la década de los 70, los estadounidenses han estado más dispuestos a reconocer la existencia de esta violencia, abiertos a participar y hablar de sobre lo que la manera afecta a la sociedad y impacta a los niños. La mayor conciencia y reconocimiento de la violencia doméstica ha llevado a crear más denuncias. Por ejemplo, más del 25% de parejas informaron que al menos una agresión física ocurrió en sus casas. La violencia doméstica, al igual que el abuso infantil y la negligencia, se presenta en todas las clases sociales, niveles educativos y grupos socioeconómicos. Sus efectos son invasivos y generalizados, lo cual puede producir hogares caóticos y pone en peligro el bienestar físico y emocional en ellos, así como la seguridad y el desarrollo infantil de todos los niños que habitan en una casa. Vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué el juego es adecuado? El juego es un elemento importante y de vital importancia para la infancia. Su presencia en esta etapa del desarrollo es evidente en todas las culturas del mundo, sin importar región geográfica, raza, estatus socioeconómico. El juego puede incluir en las circunstancias más insólitas, como los campos de concentración durante los holocaustos, o después de un terremoto, como puede ocurrir en Haití. El juego sirve a muchos propósitos, como el desarrollo saludable o la curación de los niños. Vamos a hablar de las propiedades curativas del juego. El juego es el proceso más natural y curativo de la infancia. Constituye un medio para que los niños representen sus sentimientos, pensamientos y experiencias. Del mismo modo que el lenguaje verbal es el medio con el que los adultos expresan sus dificultades. Erikson pensaba lo siguiente: los niños tienen la capacidad de recrear y autocurándose jugando. El juego puede ser un modo especial de valorar para comunicar y proceder a las experiencias de trauma interpersonal en la infancia, porque presenta un modo seguro de expresar los sentimientos y fantasías más profundos. El poder del juego en la curación y en el crecimiento de los niños, así como su valor terapéutico, ha quedado bien sentado. El juego ofrece una conducta natural en un ambiente seguro y de apoyo para la naturaleza curativa para los niños que tienen una buena experiencia o una buena historia con los traumas interpersonales. Los efectos del trauma interpersonal. Los niños con historia de trauma interpersonal con frecuencia sienten una gran pérdida de confianza y traición. Estas ocurren cuando el vínculo con su cuidador se rompe, sobre todo debido al abuso infantil o la violencia doméstica. El niño pierde confianza en la capacidad de los cuidadores para protegerlo y mantenerlo seguro. Los actos de violencia masiva también pueden afectar la confianza en los cuidadores. Por ejemplo, muchos niños fueron asesinados o heridos por una bomba que se detonó en un edificio federal de Oklahoma, donde se encontraba una estación infantil, y en 2012 por un tiroteo en Newtown. Asimismo, muchos perdieron sus cuidadores en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Vamos a hablar ahora de las conductas postraumáticas en el juego. El terapeuta de juego que trabaja con niños que ha experimentado un trauma interpersonal debe conocer las características postraumáticas en el juego. Los enfoques terapéuticos eficaces y las investigaciones relacionadas con los tratamientos para esta población. En 1973, 3 hombres habían secuestrado un bus escolar en Chocahila, California. Raptaron a 26 niños de 5 a 14 años de edad, junto con el conductor de bus, y se los llevaron en 2 camionetas de vidrios polarizados hasta muy entrada la noche. Entonces, los secuestradores forzaron a los niños y al conductor a bajar por un hoyo de tierra que conducía hasta una camioneta enterrada. Ahí los dejaron durante 16 horas, que lograron escapar. Los niños recuerdan cuán asustados estaban, pensando que los hombres los matarían,
el reducido espacio en que estaban esas horas sin ventilación y con una temperatura que alcanzó los 43 grados centígrados. En su trabajo con los niños del secuestro de Chocajila, Ter observó que los niños presentaban conductas postraumáticas específicas en su juego. Estas conductas fueron clasificadas en 4 categorías. Primera, pensamientos internos y intensos y repetitivos del trauma. 2. Repetían la escena del trauma. 3. Miedos a cosas muy relacionadas con el evento traumático. 4. Una pérdida en la noción del futuro. Otros expertos en trauma infantil agregan que han notado juegos similares en sus clientes y sujetos. Las investigaciones de Fielding del 2006 en una revisión literaria profesional sobre trauma e infancia de la literatura agregan e identifican las siguientes conductas en el juego. Primero, un juego intenso. Segundo, un juego repetitivo. Tercero, alteraciones del juego. Cuarto, juego evitativo. Y quinto, un afecto negativo. El juego intenso tiene una cualidad compulsiva y irrefrenable. Después del trauma, los niños están absortos en su juego que silencia el mundo a su alrededor. El terapeuta de juego a veces siente como si el niño olvidara que está también en el cuarto. En su terapia, un caso ocurrió a lo siguiente. Juana, una niña de 7 años de edad, de color afroamericana, que sobrevivió al huracán de Katrina, fue reubicada en Texas. Mostró 2 ejemplos de su juego intensivo. Uno ocurrió cuando estaba en el caballete e hizo un dibujo que casi por completo era de color azul y agua, a excepción de un pequeño cielo en la parte superior y una figura en medio del agua, y pedía auxilio. El otro ejemplo ocurrió en el arenero, cuando la niña enterró sus muñecas, animales y otros objetos que representaban las cosas de la pérdida e las inundaciones. Hizo estas 2 cosas en un silencio focalizado. El juego repetitivo se refiere a un juego específico, a un tema de que el niño se siente impulsado a jugar exactamente del mismo modo en cada ocasión. Este juego ocurre en sesiones individuales a lo largo de varias. En su juego, Karina, una niña latina de 6 años, se dirigía al arenero, tomaba una caldera de juguete y ponía un poco de arena en ella. Repetía esta conducta en su juego algunas veces cada sesión. Así fue hasta durante varias semanas. Se trataba de un intento de comprender y aceptar lo que había sucedido en un trágico accidente cuando su primo, de 3 años de edad, se metió en un balde de agua donde ella había puesto algo brillante y ella se ahogó. Aunque el juego repetitivo puede parecer reparador al permitir al niño darle un sentido a una experiencia y dominar un resultado, debe tenerse en cuenta. También puede ser retraumatizante cuando el niño se queda atascado en él. El terapeuta del juego tiene que ser sensible a la manera en que el juego repetitivo afecta al niño y tal vez intervenir con un enfoque más directivo en la solución de problemas. Las alteraciones del juego son una forma de disociación durante la cual el niño traumatizado de repente cambia su juego para protegerse de las emociones y pensamientos representados en su juego, que se vuelven demasiado intensas para él. John era un niño europeo-americano de 8 años de edad cuya madre lo había abandonado al cuidado de su madre actual. Cada vez que la idea sobre la familia y su madre surgían en la terapia, él cambiaba su juego a algo menos amenazante. El juego evitativo es la desconexión o evitación del niño en su relación con la terapia. Los niños y la terapia del juego son relacionales. Sin embargo, cuando ellos experimentan un trauma, sobre todo uno interpersonal, con frecuencia se vuelven desconfiados a los demás, los evitan y se desconectan. Voy a ponerte otro ejemplo. Lupita, una niña latina de 6 años de edad, presenció una violación y asesinato de su madre. En las primeras sesiones, Lupita entraba al cuarto de juego y se quedaba junto a la puerta mirando el piso con los puños cerrados. A través de la reflexión delicada y el rastreo, con el tiempo empezó a sentirse segura lo suficiente para jugar y hablar con el terapeuta. El afecto negativo es la representación física de las emociones del niño, sean planas o incongruentes con su juego. Por ejemplo, después de los ataques de terroristas del 11 de septiembre, los niños construían torres con bloques y luego las derribaban con aviones de juguete.
Su afecto era por completo plano, sin mostrar emociones al representar lo que debía ser un evento aterrorizante. Las investigaciones aportan un sustento sólido al hecho de que los niños con trauma interpersonal juegan de un modo diferente de otros. Las investigaciones de Finding del 2006 compararon a los grupos de tratamiento que recibían terapia de juego, uno de ellos con historia de trauma interpersonal y otro con otro tipo de problemas. Los investigadores definieron el trauma interpersonal como el trauma que implica la pérdida de confianza en un cuidador importante debido al abandono o el abuso. Por otro lado, las investigaciones de Myers continuaron el estudio de desarrollo, añadiendo un grupo de desarrollo normal sin historia conocida de trauma interpersonal y que también recibían sesiones de terapia de juego. Los investigadores de estos dos estudios utilizaron la escala de trauma de juego. El TPS es una evaluación observacional de las 5 conductas postraumáticas en el juego ya descritas. Evalúa estas conductas en incrementos de 5 minutos a lo largo de 8 sesiones consecutivas sin contar la sesión inicial. Empleando a medidas repetitivas, Finding encontraba significancia clínica en la puntuación promedio del TPS. En todas las conductas traumáticas, a excepción del juego repetitivo, así como había una significativa entre dos grupos clínicos en cuanto al promedio de la TPS después de haber omitido el juego repetitivo. Los investigadores excluyeron el juego repetitivo porque los jueces ignoraban la historia de los niños y esto inhibió su capacidad para determinar la realidad del juego y si este era postraumático, de dominio de habilidades y autoconocimiento. Por otro lado, las investigaciones de Myers del 2011 encontró tamaños grandes del efecto y significancia estadística entre los niños con trauma interpersonal y niños con un desarrollo, tomando el promedio de la TPS en las conductas postraumáticas. Ahora bien, vamos a hablar de la terapia de juego ya enfatizada a los niños. La terapia de juego centrada en el niño es un enfoque no directo, basado en el juego, que da toda la voz a los niños. La terapia de juego tiene una base sólida en las investigaciones. Las investigaciones como por ejemplo de Axline fue la primera de este tipo de terapia de trabajar con niños en la década de 1940. En su calidad de alumna de Rogers, Axline explicó los principios no directivos de de empatía, autenticidad, consideración positiva condicional en su trabajo con niños. Muchos otros terapeutas de juego, como fueron las investigaciones de Van Vleet, Signax, han contribuido después a este desarrollo. La terapia de juego con niños incluye la filosofía hacia las actitudes y conductas para vivir de los niños. Esta filosofía implica una profundidad y permanente convicción en la capacidad constructiva y autodirección de los niños. El terapeuta que emplea este modelo aspira a relacionarse con los niños de manera que liberen sus poderes internos directivos, constructivos, de progresión, creativos y autocurativos. Esta relación, el terapeuta crea un ambiente que empodera a los niños para aventurarse en la autoexploración y el autodescubrimiento, lo que resulta en la capacidad de expresar sus experiencias internas y continuar su experiencia de manera constructiva. Diversos elementos de la terapia de juego con niños facilitan el crecimiento y la curación del mismo. La naturaleza responsiva en términos de la terapia cubre las necesidades del niño y les ofrece las oportunidades para crecer, dominar habilidades y curarse. La naturaleza simbólica del juego brinda a los niños una manera segura y no amenazante para expresar emociones negativas y pensamientos. Las investigaciones de Brown del 2008 agregan la relación terapéutica, ofrece un ambiente afectuoso y caracterizado por la empatía y la autenticidad. La consideración positiva e incondicional, lo que permite que los niños avancen a una mayor aceptación, autoestima y autocomprensión. Al hablar del entrenamiento de relación padre e hijo, el entrenamiento de relación padre e hijo es un modelo de terapia filial de 10 semanas desarrollado por las investigaciones de Ladd y Weitz, practicante de la terapia central en el niño. Fue el creador original de la terapia filial. Pensaba que muchos problemas infantiles se debían a que los padres carecían del conocimiento y las habilidades necesarias.
Sin embargo, las investigaciones de Warney también vio en los padres aliados como en el proceso terapéutico y agentes potenciales de cambio terapéutico para los niños, y trató de entrenarlos en relación con los principios básicos. Al principio, Warney se reunía con los padres cada semana durante casi cada año, pero lo redujo a tratamiento de 5 o 6 meses. Landred, que continuó las investigaciones, vio la necesidad de un enfoque más dinámico y estructurado, y aunque ofrecía a los padres las habilidades necesarias, pero en un encuadre temporal que los hiciera sentirse más cómodos para comprometerse. La terapia de juego con niños es central en el entrenamiento de los padres en las habilidades básicas de esta modalidad. Para ellos, puede conducir sesiones de juego semanales de 30 minutos con sus hijos. Los padres aprenden habilidades de escucha reflexiva, reconocimiento de los sentimientos del niño, constitución de la autoestima, rastreo y establecimiento de los límites terapéuticos. El terapeuta recurre a estas habilidades como la instrucción guiadas, las demostraciones de las sesiones de juego, juegos de roles y supervisión grupal en las sesiones de los padres. Al trabajar con los niños que han vivido una situación de abuso o negligencia, es de particular importancia la experiencia compartida de traición, daño, pérdida o rechazo por parte del cuidador. La fortaleza de terapia con juego en los niños al trabajar con esta población es el poder restaurar las relaciones saludables entre niños y cuidadores, sea el que causó el daño al niño o el que no lo protegió al daño, o el que constituye de por sí después de la pérdida del cuidador primario. Después de un evento particular externo, como puede ser el tiroteo de una escuela, la terapia de juego ofrece a los cuidadores un medio para restaurar la seguridad de los niños. Al fortalecer la relación de cuidado niño y el cuidador, puede establecer o reforzar un apego saludable, un lugar seguro, y en la terapia de juego con niños se han incrementado mucho los casos con traumas interpersonales y en refugios para víctimas de violencia doméstica y de padres no agresores que han sufrido abuso sexual, así como de padres encarcelados. Vamos a hablar ahora puntualmente de las modificaciones al procedimiento. Los niños sobrevivientes del trauma interpersonal con frecuencia presentan problemas emocionales y conductuales importantes. Por ejemplo, las conductas de estos niños suelen ser respuestas de sobrevivencia que aprendieron a evitar al abuso para controlarlo. Investigaciones de Ziegler del 2002 afirmó que algunos niños empujan a los abusadores a consumar el abuso con el fin de librarse de la tensión que les provoca estar siempre en guardia. Conducir la terapia de juego con esta población requiere muchas consideraciones y modificaciones. Primero, el terapeuta que trabaja con los niños en el entrenamiento interpersonal debe fundamentar los aspectos sólidos de la terapia de juego y comprender el trauma interpersonal y sus efectos. Segundo, tiene que ser un terapeuta compasivo y comprensivo. Tercero, debe ser autoconsciente, sobre todo en relación de sus propias experiencias con el trauma interpersonal. Los niños que han experimentado este trauma llevan a sesiones terapéuticas e historias cargadas en términos emocionales, y esto puede desencadenar algo clínico. El terapeuta que ha elaborado sus propias experiencias en consejería y supervisión reduce la probabilidad de sobreidentificarse con el cliente y en la contratransferencia. Por último, debido a que el abuso, la negligencia y otros crímenes en contra de los niños pueden despertar emociones intensas en el terapeuta, es necesario buscar supervisión, asesoría y consejería de manera regular. Las características del niño sobreviviente son importantes al determinar el curso del tratamiento. Dentro de ellas se encuentra la gravedad y el tipo de conductas. Una meta central al trabajar con esta población es, de ser posible, reparar las relaciones destruidas con las personas significativas. Dependiendo de la gravedad del daño de estas relaciones, un enfoque que se dirigirá completamente y explícitamente a reparar las relaciones entre el niño y el terapeuta, como el entrenamiento en relación de padre e hijo del TheraPlay. Sin embargo, a veces las conductas del niño son tan graves que el terapeuta determina que trabajar con el niño y el padre juntos desde el principio es abrumador para cada uno de ellos o ambos.
En tales casos, el terapeuta decide trabajar con el niño en una modalidad individual, como la terapia de juego centrada en el niño, la terapia de juego ecosistema o la terapia de juego integrada desde focalizada en el trauma. También es importante considerar qué tan adecuado es incluir al niño con historia de abuso sexual en una terapia de juego grupal. Aunque esta puede llegar a ser beneficiosa para estos niños, es necesario estar seguros de que ningún niño tiene conductas sexuales y así proteger a todos los miembros del grupo. Otra vez, un periodo inicial de la terapia de juego individual es útil para preparar a los niños para el trabajo grupal. Las cuestiones de logística comprenden la disposición del cuarto del juego, los juguetes y materiales, así como la frecuencia de duración del tratamiento. Aunque las especificaciones varían entre los distintos enfoques, tienen algunas cosas en común. Los niños con trauma interpersonal a veces provienen de ambientes caóticos y requieren uno predecible y estable para recobrar la sensación de seguridad. El terapeuta ofrece estos elementos a través de manera de ser en la terapia y el modo en que se estructuran las sesiones y el cuarto de juego. El terapeuta proporciona un ambiente nutricio y de aporto mediante la aceptación afectuosa del niño y siendo consistente y predecible en su relación con éste. También ofrece un ambiente predecible, agrupando los sujetos de acuerdo a las emociones que suelen provocar. Ejemplo, agresividad, control o nutricias. De este modo, promueve la capacidad de expresarse del niño. Los juguetes funcionan como palabras en la terapia del juego. Cuando los niños no encuentran los juguetes que necesitan para expresarse, es como si los adultos no pudieran encontrar las palabras correctas. Además, ofrecer juguetes con una conexión con trauma en el niño, aviones, bloques, para crear edificios en caso, por ejemplo, como lo ocurrió después del 11 de septiembre. Lo anterior facilita la capacidad de expresarse y elaborar las emociones y experiencias internas. El terapeuta también tiene que considerar la duración y frecuencia de las sesiones. Por lo general, una sesión de terapia de juego debe durar entre 45 y 50 minutos. Por su nivel de desarrollo, los niños pequeños de 3 a 6 años pueden mantener la atención en el proceso terapéutico solo 30 minutos, mientras que los mayores se sienten cómodos con sesiones de 45 a 50 minutos. Por lo general, se trabaja en sesiones semanales. Sin embargo, algunos niños requieren una frecuencia mayor o menor. Por ejemplo, los que viven violencia doméstica o en un albergue para niños sin hogar necesitan sesiones más frecuentes, porque el tiempo que tienen para estar en tratamiento puede ser corto sin tener que ser reubicados. Por otro lado, la frecuencia de las sesiones de niños que están en la fase final de la terapia se puede reducir a una o cada 2 veces con semanas, con el fin de prepararlos para la conclusión del tratamiento y seguir brindándoles apoyo. La teoría de la terapia del juego tiene distintas perspectivas en el modo en el que el terapeuta realiza la primera entrevista, evaluación, planeación del tratamiento. Sin importar el enfoque teórico, el terapeuta debe comprender la historia personal y del trauma, así como la revelación de sus cuidadores con niños sobrevivientes del trauma personal. El terapeuta debe estar consciente del tipo de trauma interpersonal y de la naturaleza entre el niño, los cuidadores y el trauma. Comprender en la manera en que el niño experimentó el trauma y los cuidadores, sobre todo si uno de ellos fue el perpetrador. Ofrecer al terapeuta información importante para entender el juego del niño, planear el tratamiento y promover el cambio y el crecimiento. Ahora bien, vamos a hablar de las técnicas y estrategias específicas para esta población. El trauma interpersonal altera significativamente la capacidad de percibir las experiencias cotidianas con exactitud e inhibe la capacidad de afrontamiento eficaz. El niño sobreviviente de un trauma interpersonal requiere experiencias reparadoras para recobrar sus capacidades innatas y su potencial. Hay varias técnicas y estrategias específicas para cubrir las necesidades de sus niños. Investigaciones de Perry en el 2006 esbozaron 4 necesidades de recuperación de los niños sobrevivientes de trauma que son especialmente conmovedoras cuando se consideran las necesidades de las víctimas de trauma relacional. Primero, el terapeuta tiene que reconstruir la capacidad de confiar. El trauma interpersonal implica la ruptura de una relación entre el niño y una figura importante en su vida, a menudo debido al abuso,
el abandono al que experimenta el mundo como en el lugar inseguro después de eventos como un tiroteo en la escuela o un ataque terrorista. Estos niños con frecuencia creen que los otros los abandonarán, por lo que desconfían de ellos. El terapeuta reconstruye la confianza siendo genuino y aceptando al niño en las sesiones de juego. Segundo, tiene que ayudarlo a recobrar la confianza en sí mismo. El trauma interpersonal pone de cabeza la vida del niño. Casi siempre se siente impotente cuando los otros le infligen el dolor por sus acciones u omisiones. El terapeuta puede ayudar a los sobrevivientes a recobrar la confianza en sí mismo y alentándolos a esforzarse. Además, promueve la capacidad de toma de decisiones sobre la solución de problemas, impulsándolos a que tomen la batuta en las sesiones. Tercero, el terapeuta tiene que promover la sensación de seguridad en el niño. Cuando el niño es abuso de otro crimen, el niño ve a menudo el mundo como un lugar inseguro, pues no sabe cuándo sufrirá otro ataque del perpetrador. El terapeuta crea la sensación de seguridad brindando un ambiente seguro en el que transmite un afecto genuino al niño y estableciendo límites cuando es necesario. Por lo general, los niños creen que los adultos les brindarán seguridad en sus vidas, estableciendo límites. El terapeuta les hace saber que los mantendrán seguros en términos físicos y psicológicos. Cuarto, el terapeuta ayuda a los niños a reconectarse con el amor. Este es un elemento curativo, por lo que el terapeuta facilita y promueve el apego del apoyo. Es importante aclarar que hay un vínculo entre el cuidador y el niño. La reconexión con el amor es de especial importancia cuando el niño experimenta una pérdida de amor debido a un trauma interpersonal. Para algunos niños, la pérdida del amor es repetitiva. Un ejemplo, situaciones de abuso constante o negligencia que llegan a repetirse. Del otro lado, investigaciones de Bratton en el 2004 presentan una lista similar en relación a la terapia de juego en casos de niños gravemente traumatizados, que se supone lo que plantea Perry acerca de establecer y restablecer la seguridad física, emocional y de construir o reconstruir la confianza de las relaciones. Bratton agrega 3 metas más. Primero, el terapeuta tiene que ayudar al niño a establecer un sentido saludable del sí mismo, pues con frecuencia los niños sobrevivientes de abusos y de crímenes desarrollan un sentido pobre de sí mismo y consideran estropeados, sucios o sin valor. Las investigaciones de Pelzer presentan un punto de vista interno en el recuento de su propia infancia llamado como un niño llamado eso. Para alcanzar la meta, el terapeuta debe transmitir al niño una aceptación afectuosa de aliento y validación. Segundo, también debe ayudar a descargar las emociones y regularlas. Con frecuencia, estos niños tienen dificultades para expresar sus emociones de manera sana y no perjudicial, o aprenden a esconder sus sentimientos por el miedo a sufrir más abusos. El terapeuta facilita la descarga saludable y la regulación de emociones comunicando la aceptación de todas las emociones y estableciendo límites para contribuir al autocontrol del niño y redirigirlo a medios aceptables para expresar sus emociones. Tercero, el terapeuta ayuda a los niños sobrevivientes de trauma interpersonal a adquirir o recobrar la sensación de dominio de habilidades de afrontamiento y competencia. Por lo general, estos niños dudan de sí mismos, sobre todo en casos de abuso emocional, y a menudo acompañan otras formas de abuso, negligencias y crimen. El terapeuta contribuye a alcanzar esta meta dando el aliento al niño. Bratton en el 2004 describió varios aspectos del papel del terapeuta del juego al trabajar con niños víctimas de un trauma grave. El terapeuta reconoce la necesidad vital de seguridad del niño dentro de la afuera y cierra las sesiones. Esto hace referencia a requerir de un plan de seguridad para las situaciones en que el niño se siente inseguro. Este plan incluye como alejarse de la situación peligrosa, identificar las personas que le brindan seguridad y llegar a ellas, encontrar lugares seguros y crear un paquete de seguridad que contenga números de emergencias y artículos con el que el niño pueda necesitar para escapar de una situación de peligro. El terapeuta tiene que ser paciente durante el proceso de la curación, pues es muy largo, sobre todo cuando no hay una historia de abuso o negligencia crónicos o extremos. Por otro lado, investigaciones de Ziegler describió el modo en que estas experiencias crean vías neuronales muy arraigadas,
Por lo tanto, es necesario ofrecer experiencias positivas repetitivas para recrear vías neuronales saludables. El terapeuta también actúa como testigo de la historia de los niños, pues con frecuencia guardan su historia para sí mismos por temor a experimentar más dolor o temor a las amenazas y manipulación de abusadores. El terapeuta actúa como testigo de la historia del abuso y negligencia y crimen que ha vivido el niño, empleando sus habilidades reflexivas para comunicarle su aceptación y compromiso. Es importante señalar que el terapeuta tiene la función terapéutica no de investigación ni de forense. El objetivo principal es el tratamiento del niño y depurar y propiciar una cura emocional y psicológica. En la terapia, los hechos, entre comillas, del caso importan menos que la experiencia y percepciones del niño. En cambio, en situaciones en el papel de un investigador, requiere que el profesional sea lo más objetivo posible. Tratar y evaluar, en el caso de tratar los terapeutas y evaluar los forenses, al mismo tiempo crea un conflicto que pone en riesgo la terapia. Esta clase de conflicto suele ser un tema en casos donde se pelea la custodia del niño que vivieron un trauma interpersonal perpetrado por uno de los cuidadores. En este caso, el padre no ofensor puede presionar al terapeuta para que actúe como evaluador. Por el bien de todos, el terapeuta tiene que comunicarse y mantenerse los límites claros de su función. Por último, el terapeuta tiene que hacer un proceso partícipe a la familia en el proceso terapéutico. El que es mínimo en comparación con lo que éste pasa con su familia. Desarrollar una relación de apoyo con los cuidadores y brindarles las herramientas para el trabajo en terapia aumenta la eficacia. Alguna investigación y evidencias del efecto de la terapia de juego con niños. El terapeuta de juego debe conocer y manejar los enfoques más útiles de acuerdo con la investigación en el tratamiento de niños que hayan experimentado en el trauma interpersonal. Hay una gran cantidad de investigaciones que apoyan el uso del enfoque antes descrito. Ahora voy a hablarte de algunos estudios sobre la terapia de juego centrada en el niño y la terapia de juego integrada y focalizada en el trauma, y el entrenamiento en la relación de padre e hijo y en relación directa con el trauma interpersonal. Vamos a iniciar hablando de la terapia de juego centrada en el niño. Varios estudios documentan que la terapia centrada en el juego con niños en esta población examinaron lo que fue la terapia de juego intensiva con 22 niños, testigos de violencia doméstica que se encontraban en un albergue. Los grupos de tratamiento y control estuvieron formados por 11 niños. Los padres del grupo de tratamiento informaron una disminución estadística significativa, tanto en problemas de conducta general como en los problemas de conducta externalizada particularmente. Los niños presentaron un aumento estadístico significativo en su autoconcepto y en la proximidad física con el terapeuta en las sesiones. Las investigaciones de Tindan y colaboradores también exploraron el uso de la terapia de juego con niños intensiva en niños testigos de violencia doméstica que se encontraban en un albergue. El estudio concluyó e incluyó a 32 niños en dos grupos experimentales, con una muestra de 10 niños en terapia de juego de grupo de hermanos y 11 en una muestra de terapia de juego con niños individual, y un grupo de espera al que no se le aplicó ningún tratamiento, un grupo de 11. Los dos grupos de tratamiento mostraron un aumento estadístico significativo en su autoconcepto y una disminución de problemas de conducta, los problemas de conducta externalizada, conductas agresivas, conductas ansiosas y depresivas y comparación con el grupo control. En otro estudio, las investigaciones de Scott en el 2003 exploraron el uso de la terapia de juego con niños sobrevivientes de abuso sexual. Los participantes fueron 19 niñas y 7 niños entre edades de 3 a 9 años. Después de 12 sesiones, los resultados indicaron que los niños presentaron un aumento significativo en sentimientos de competencia social y autoconcepto. Continuando, ahora vamos a hablar de la terapia de juego integrada y focalizada en el trauma. Hill en el 2011 desarrolla un programa de terapia focalizada en el trauma como parte del estudio en distintos contextos diseñados para comparar los efectos realizados en los informes de niños sobre la conducta infantil. Del mismo modo, Kruger también comparó muestras de la terapia de juego infantilizada o
enfatizada o focalizada a la terapia de trauma, examinando las creencias relacionadas con el trauma, la regulación emocional, la regulación y participación verbal y sus relaciones con los 42 síntomas en 42 niños con historias complejas de trauma. Kruger informó cambios significativos en dos grupos de tratamiento: disminución de las creencias negativas relacionadas con el trauma y la sintomatología, así como el aumento de la participación verbal. Al hablar de la terapia de entrenamiento, relación con el padre e hijo. Las investigaciones de Landred en el 2006 informaron que a partir de esta época se llevaron a cabo 27 estudios sobre los resultados y la terapia o el entrenamiento en relación de padre e hijo, o el modelo de 10 sesiones de terapia filial desarrollado por Landred que dio posteriormente a diferentes estudios. 4 estudios se relacionan de manera directa con el trauma intrapersonal. En los siguientes momentos que te voy a hablar, vamos a mostrar dichos estudios. El encarcelamiento del padre es una forma de trauma interpersonal, porque fuerza la interrupción de la relación en contra voluntad de un niño. En un estudio aleatorizado de 22 madres encarceladas, las investigaciones de Harris entrenaron a 12 de ellas con sus hijos entre 10 a 3 años de edad, con el modelo de entrenamiento de relación de padre e hijo. Harris y Landred adaptaron el modelo de una sesión semanal a 2, para que el tratamiento se redujera de 10 a 5 semanas para ajustarlo a la relativamente corta estancia de las mujeres en prisión. El grupo de tratamiento recibió 2 sesiones a la semana de 2 horas de entrenamiento o terapia filial durante 5 semanas, y cada 15 días de ellas realizaban una sesión de juego de 30 minutos con sus hijos durante las visitas permitidas en la cárcel. En comparación con el grupo control, las madres del grupo de tratamiento mostraron un aumento significativo en la interacción empática con sus hijos. Además, las mujeres informaron mejoras estadísticas significativas en la aceptación parental y disminución de problemas conductuales con sus hijos. En un estudio aleatorizado de 32 madres encarceladas, las investigaciones de Landred entrenaron a 16 padres con sus hijos de 4 a 9 años de edad en la terapia filial. Las sesiones se llevaron a cabo en una prisión de mediana seguridad donde era posible visitas de los niños. Los resultados mostraron que los padres grupos de tratamiento, en comparación con los padres grupos de control, informaron un aumento estadístico significativo en la aceptación de sus hijos y una disminución en el estrés relacionado con el papel de sus padres y en el problema de conducta de sus hijos. Además, mejoró la autoestima de los niños. Los sobrevivientes que experimentan abuso sexual a manos de un cuidador pueden tener o no a protegerlos. Costas examinaron el efecto de la terapia filial con padres no ofensores de niños de 5 a 9 años que sufrieron abuso sexual. Los investigadores asignaron a padres a grupos con base en la convivencia geográfica y el grupo de tratamiento de 14 padres, en comparación con el grupo control. Lo anterior mostró un aumento significativo en la interacción empática con sus hijos y en la aceptación hacia ellos, y una disminución en problemas de conductas infantil y ansiedad. Aumentó el ajuste emocional, el autoconcepto de los niños y disminuyó el estrés parental. Experimentar o presenciar violencia doméstica puede destruir la confianza y seguridad de un niño. Smith en el 2003 examinaron la eficacia con madres y niños de 4 a 10 años en un albergue para víctimas de violencia doméstica. Los investigadores combinaron el entrenamiento y las sesiones de juego en 12 sesiones de 1 hora y media a lo largo de 2 semanas para ajustarse a la estancia de 2 o 3 semanas de la mayor parte de las familias en el albergue. Al comparar los resultados de los grupos tratamientos y de control, las 11 mujeres experimentaron estadísticamente significativa en su autoconcepto, en la aceptación e interacción empática con sus hijos. Por su parte, los niños de 11 años de grupo tratamiento mostraron una disminución estadísticamente significativa de los problemas generales de conducta, en los problemas de conducta internalizada y externalizada, agresión, depresión, así como un aumento del autoconcepto. Como llegando a nuestra finalización del podcast, vamos a agregar lo siguiente. Los niños poseen una resiliencia sorprendente,
Pero por desgracia, muchos enfrentan desafíos que incluso los adultos tienen dificultades para manejarlos y superarlos. Los niños son por naturaleza relacionales, y cuando sus relaciones son destruidas debido a un trauma interpersonal ocasionado por un abuso, negligencia y otros crímenes, el resultado puede ser devastador. Un psicólogo o un terapeuta afectuoso y hábil es el que más puede ayudar a los niños mediante el enfoque responsivos y terminando desarrollo que incorporen el juego como medio natural de comunicación y curación y una relación interpersonal saludable de apoyo. El terapeuta de juegos sí que hace gran diferencia en la vida de estos niños. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlos. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias frente al mismo tema que estamos hablando. Del mismo modo, recuerda activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes novedades para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.